Un viaje por el cine chileno y del mundo, a través de la mirada de la Cineteca Nacional de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Cineteca, con Marcelo Morales y Ángela Godoy. Hola, estamos acá en un nuevo capítulo de Efecto Cineteca, el capítulo 31. 31, Marcelo Morales. Mira que... Y te has aprovechado de que es el último capítulo de este año, el 2025. Vine al cierre. Sí, viniste a cerrar y a dar la bienvenida al tercer capítulo. Me quitaste mi impulso. Es que no estaba ahí muy atenta. No, estabas mirando el celular, estabas mirando la pauta. Yo miré así. Y no te vi ahí en disposición. Dije, voy a salvar este programa. Voy a salvarlo, vine a esto. Voy a salvar este programa. Hoy estamos al 17 de diciembre de 2025, ya terminando el año, y vamos a decir que este es nuestro último programa del año. Sí, pero no el último. De la temporada, digamos. 25 sí, porque vamos a descansar como corresponde en los feriados de Navidad y Año Nuevo. Sí, así que se arruinó la posibilidad de hacer un especial navideño con disfraces. El equipo no me lo permitió, así como no me permitió el amigo secreto en la oficina. Pero no importa, todos los años lo seguiré intentando. Sí, me hago responsable de esa negación. No, pero está bien. Sí, yo sé que hay gente que es hater del amigo secreto. Hay consecuencias de eso. Sí. Que lo sufrimos en algún momento. No, sí, yo estoy segura que se debe haber sufrido. Y yo creo que mucha gente lo sufre cuando busca los regalos y está en ese modo de compra, familia, cena, lista de deseos de los niños y niñas. Sí. ¿Cachai? Yo tengo suerte que mi hija aún no sabe escribir. Excelente. Oye, este capítulo, como es el último, va a ser un capítulo de recuento. Vamos a hacer un como highlight de un destacado de lo que fue este año, como vamos a recordar muchos eventos importantes. También vamos a decir lo que se viene también dentro de estas semanas. Y ¿qué más vamos a ver hoy? Hoy día también vamos a conversar con Iván Pinto, que es editor de La Fuga, y vamos a estar hablando acerca de el aniversario de esta revista de crítica de cine, que cumplió 20 años. Ya lo celebramos en nuestra sala también. Sí, tuvimos una muy linda proyección ahí del corto Obreras saliendo de la fábrica. Yo no lo había visto, así que fue una muy bonita experiencia. Muy bonita experiencia, sí. En 35 milímetros proyectado. Sí. Y también tenemos unas cápsulas clásicas, de esas que le gusta a nuestro público. Sí, de que la gente comenta mucho en redes sociales. Hoy día vamos a estar teniendo una cápsula de el mismísimo Hernán Correa. Director de Un viaje a Santiago, y que además hizo mucho más por el cine de lo que... Un hombre fundamental del cine chileno en el siglo XX, muy poco conocido, y justamente quizá algo olvidado, pero ahí hemos trabajado para elevar su nombre. Sí, y vamos a tener también una cápsula sobre una película que se llama Hollywood es así, y que tiene un extraño duende que cambia los idiomas en esta película. Sí, un invento notable. Sí, un invento Jorge notable. Delano Coque, el gran Coque. Sí, y además vale decir que la semana pasada tuvimos los últimos cineforos del año en la Cineteca de este año. El cineforo de Calle y el cineforo de Cuando las nubes esconden la sombra, porque al fin me aprendí bien el título de la película de José Luis Torres Leiva. No es fácil. No es fácil. No la pone fácil José Luis. No, porque él le encanta poner títulos largos a sus películas, que son preciosos, pero largos. Como ya he optado por decir, esta es la que trata de... la última película. La que se trata de esto. Que me cuesta mucho ya recordar los títulos. Pero fueron dos cineforos bien interesantes. Ahí bien nuestro público que va, que participa, se queda. Así que felicitaciones a la gente que va y se queda para este momento importante de la mediación. La película tan linda, además, muy bella. Ambas, en realidad. Yo creo que ambas películas me gustan más después de haber estado en los cineforos. Cosas buenas que pasan en cine. Como ese señor que una vez dijo, yo no había entendido nada, ¿te acuerdas? Sí, una función que deberíamos destacarla en nuestra revisión de Time's Up, que estaba Iván Pinto, de hecho. Puede confirmarlo. Nuestro próximo invitado estaba ahí y alguien dijo, no entendí nada de la película, pero ahora que lo escucho, me gustó. Gran momento. Oye, y ya no nos demos más vuelta y vayamos a nuestro primer corte musical. Sí, vamos a escuchar un clásico que tiene que ver con nuestra cortina, ¿no? Como de la banda sonora de Palomita Blanca. Vamos a escuchar otro gran tema, Vergüenza Ajena, que la tocaron en el Estadio Nacional, ahora en su gran concierto,
y con imágenes de la película de fondo. Fue muy bonito. ¿Estabas ahí? No estaba, pero vi muchas historias en Instagram. Es que Marcelo es una persona muy buena para la música. Entonces me lo cuestioné ahora. Lo vi. Lo viste gracias a las historias de Instagram de otra gente. Gracias a las redes sociales. Estupendo. Entonces vamos con los Jaivas en Efecto Cineteca. Vergüenza, cada día más vergüenza de este amor enloquecido. Eso sienten los demás. Pero mientras no sabemos, no habrá angustia. Podremos mirarnos y hasta conformarnos de la incomprensión. Nunca sabrán que el destino es capaz de juntarnos. El mundo nos ha convertido en un vil espejo y ahora reflejamos vergüenza ajena. Vergüenza, cada día más vergüenza de este amor enloquecido. Eso sienten los demás. Pero mientras no sabemos, no habrá angustia. Podremos mirarnos y hasta conformarnos de la incomprensión. ¿Con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Estamos de vuelta en el episodio 31 de Efecto Cineteca y hoy tenemos un invitado muy especial porque ha ido muchas veces a la Cineteca. Es parte de la historia. Es parte de, y quizá a la gente que es más del mundo académico, por supuesto que su nombre le suena. Estamos aquí con Iván Pinto, editor de la revista La Fuga. Bienvenido, Iván. Hola, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Oye, Iván, bueno, vamos a hablar a raíz de los 20 años de La Fuga, que loco, ¿no? Que hayan llegado a los 20 años, como que no sé si cuando uno crea un proyecto de este tipo se proyecta tanto así en el tiempo. ¿Cómo sienten ustedes como ese paso del tiempo? Con sorpresa, lo mismo. Nos sentimos ya desde hace un par de años medio sobrevivientes de un momento de una era de Internet, de una era de la crítica. Particularmente esos años 2005, donde habían portales, revistas, blogs como Mabuse, como Fuera de Campo, como el blog de Gonzalo Maza, Analízame, ¿cierto? Gonzalo Maza. Y de algún modo de todos esos proyectos que incluso eran discordantes, tenían disputas, discusiones, un poco fue el único proyecto que se mantuvo como a largo plazo durante estos 20 años. Y bueno, como que hemos tomado esa idea, ¿no? Llevar un poco esa herencia de la vida, un poco de la pertinencia, ¿no? De la crítica de cine, del estudio, ¿cierto? De la reflexión, ¿cierto? Que es como un poco lo que caracteriza un poco a la revista. Eso. Bueno, la revista, para quienes no la conocen, es online, lafuga.cl, y quizá, no sé, es lo que planteaba Carolina Rutia, la directora de la película, en la presentación en Cineteca de la que hablábamos antes,
Que un poco había partido quizás con un perfil más de crítica, pero se fue expandiendo a estudios de cine. ¿Cómo podríamos definir la página hoy? Así como para alguien que no... Primera vez que sabe de la existencia. Sí, obvio. Bueno, la revista partió efectivamente como una revista mucho más veinteañera, pulsional, con blog, con apuntes, con una cosa mucho más como constante y vincular a los festivales al acontecer, ¿cachai? Con los años nosotros nos fuimos todos creciendo, seguimos estudiando, también nos fuimos metiendo todo esto. Y en los últimos más de 15 años ya es una revista, yo diría, con 1 o 2 números anuales, con mucho contenido, ensayo crítico, reseñas de cine chileno en general, de casi todo lo que se está estrenando en cine chileno, reseñas de libros de cine chileno y dossier temáticos también que son bastante característicos de la revista también. Ejemplo, ¿cierto? El dossier de cine y política, El Espectador, ¿cierto? Imagen digital, como algunos temas que también nos convocan, y una revista que efectivamente combina elementos más de la crítica propiamente con elementos más académicos, pero igualmente buscamos un espacio entre medio, ¿cachai? Como que algo que se pueda mover con un lenguaje un poquito más complejo, pero que no termine siendo 100% una revista como las que son las revistas académicas, como universitarias, ¿cachai? Indexadas, ¿cachai? Más bien no hemos resistido a toda esa indexación. Entonces sigue siendo una revista divulgativa de acceso abierto y gratuito, digamos, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes la evolución de la revista? Porque 20 años, o sea, partieron como .blogspot. Claro, un poco así. Y ahora han cambiado todo el panorama también digital en torno a cómo hablamos de cine o cómo se comunica el cine. Tienes toda la razón. Yo creo que la revista persiste en la idea del ensayo, ¿eh? El ensayo y la escritura, como un tema como elemental de la crítica, como un punto quizá medio inclaudicable y punto de base, ¿cachai? Para la crítica, ¿cachai? El tema de la escritura. Obviamente hay otros formatos que hay que necesario expandirse y, ¿cachai? Y renovar, obviamente, los lenguajes, ¿no? Pero nos parece que esa tradición de las revistas, que es un poco la tradición más cinéfila, que tanto en Chile como en Latinoamérica, ¿cierto? Argentina, Francia, en fin, digamos en Europa, es como la tradición, ¿no? Como de la revista. Creo que todo país, como con alguna cultura de cine, tiene una revista propiamente de cine que tiene algún tipo de trayecto y trayectoria. Entonces nos sentimos igual, claro, somos otra generación, somos una generación que vivió, como te decía, otra época de internet, otra cultura de internet, quizás mucho más como contracultural en ese momento, como vinculada a los foros, a las descargas, al hackeo, ¿cachai? A una cultura como global también de compartir referencias, de leer, de traducir, como que todo eso nos apasionaba mucho en ese momento, de descubrir, ¿no? Igual nosotros sentimos que el último tiempo esa experiencia de internet como que se ha ido acabando, ¿cachai? Y vino como esta era de las redes sociales y las plataformas. De hecho, eso te iba a mencionar, claro, como que hubo un momento, quizás, no sé si son los orígenes de internet, pero creo que los 2000 son un momento en donde uno dice, puedo descubrir tantas cosas navegando, encontrar gente que tiene los mismos gustos que yo, pero en el fondo una iba y los encontraba. O sea, el caso del cine se convirtió en un momento como estaba la historia del cine disponible para uno si sabía buscarlo, ¿no? Absolutamente. Ese era ese momento, efervescente de encuentro y de muchas comunidades virtuales de algún modo. Yo creo que ese es como el universo de origen, ¿cachai? Y a veces, y siento que de repente todo esto mutó en otra cosa, ¿cachai? Como desde los TikTokers al influencer y a la plataformización, que igual es como un tema tanto para la distribución de las películas, pero también para la producción, ¿no? En cuanto a la estandarización de narrativas, ¿no? Que me parece que también evidentemente es parte del problema, o sea, hay un terreno amplio de una cultura cinematográfica que es bastante más diversa, ¿cierto? Más compleja, que a nosotros nos interesa defender, ¿no? Un poco, ¿no? Oye, y en cuanto ustedes aparecieron hace 20 años, y hace 20 años también uno podría decir que empezó un nuevo momento del cine chileno. O sea, ahora uno lo puede decir con más firmeza, ¿no? Con más claridad, aunque todavía hay discusión al respecto. Pero, bueno, de hecho la película de Torres Leiva, que se exhibió en el evento de aniversario, un poco marca ese cambio, ¿no? De un nombre nuevo, con una nueva forma de hacer cine. ¿Ustedes se sienten como parte de esa nueva generación, críticamente hablando? ¿Como que sustentaron un poco ese momento? Muy buena pregunta, Marcelo. Muy buena pregunta. Yo creo que sí, yo creo que nosotros cuando partimos sentíamos que había una nueva camada de directores
Algunos nos gustaban más, algunos menos, pero más o menos nos sentíamos parte de esa crítica que en ese momento, en ese origen, estaba acompañando ese proceso, ¿cachai? Pero no en un afán solamente como de defender y hablar de lo buenas que están, sino más bien de leer las películas, discutirlas. Yo tengo críticas veinteañeras que no estoy muy orgulloso de esa época, que hablo pestes de algunas películas y digo, uy, qué cruel, no, esto estuvo de más, ¿cachai? Y yo creo que, claro, había una inspiración también en El Amante, yo creo cine en ese momento, la revista El Amante, pero también en la Cahiers de la Nouvelle Vague, o sea, que esa idea de que el cine se defiende, se discute, se debate, y estas nuevas olas de algún modo renuevan ciertos lenguajes, sin duda. Y de hecho están así que hay una identificación, yo creo que en el caso de Carolina, que saca su libro Un cine centrífugo, ¿cierto?, hacia el año 2010, con, de algún modo, no todos, pero como con varios de estos directores y algunas de estas películas que le interesaban particularmente. Después está la disputa ahí como por el canon, ¿ah? Por otro lado, casi todos los de La Fuga participamos en el libro del novísimo cine chileno, sí, que es el del 2011, donde también eran como algo así como se juntaban los directores, ¿cierto?, con algunos críticos más o menos jóvenes, ¿no? Y que había como una suerte de panorama de críticas y nuevas películas, ¿no? Y ahí todos participamos. En mi caso personal, la discusión la he seguido, o sea, como que hemos seguido en esa discusión. Y bueno, yo creo que como punto ahí también, después de todo ese momento del 2010, el 2020, fue el libro que sacamos también con Carolina, aparte de la colección de libros La Fuga, que lo voy a mostrar ahí, que un poco busca Estéticas del Desajuste, ¿cierto? Que busca ser un libro que de algún modo cierre un capítulo, particularmente con el novísimo cine chileno del 2005 al 2011, 12, y empezar a pensar quizás con otras variables que no son solamente generacionales, sino más políticas, ¿cierto?, temáticas, en fin, la discusión sobre el cine chileno. Ahora, creo que es muy importante esta idea de la crítica en términos de clasificar, nombrar, ¿cierto?, distinguir, ¿cierto?, pensar, ¿cierto?, las producciones en términos de estos, generaciones, temas, lenguajes que van emergiendo, ¿no? ¿Crees que el rol de la crítica de cine ha ido cambiando durante el tiempo o se ha mantenido como siempre desde la misma vereda, por decirlo así? También es súper buena pregunta. Yo creo que cuando nosotros partimos, nuestra gran discusión era con el crítico que decíamos como crítico tribunal, ¿no? El crítico que decía, que se ponía en un lugar y decía esto es lo bueno, esto es lo malo. 3 estrellas. 3 estrellas y tal. Nosotros como que nos interesaba mucho más en ese momento una posición de crítica dialogante, de crítica más reflexiva, que complejizara el lenguaje, pero sobre todo cierto que tratara de entrar con otras dinámicas a las películas, que no fueran solamente si están buenas o están malas, ¿cachai? Yo creo que sí. Ha ido cambiando eso y ha ido cambiando también esa función también de la crítica. Ahora yo creo que claramente está en un periodo casi de extinción al haber desaparecido gran parte de los espacios especializados de los medios, de los diarios culturales, ¿cierto? Las secciones culturales de los diarios, ¿cierto? Y para bien o para mal, se ha ido transformando más bien en una suerte de comentario divulgativo, ¿cachai? Muchas veces, ¿cierto? Sobre cine chileno, más que un comentario crítico propiamente tal, ¿cachai? Que ahí yo hago siempre la distinción también, ¿no? Que igual implica ciertos recursos y cierto lenguaje de algún modo. Entonces ahí, pero sí ha cambiado mucho y yo creo que claramente creo que hay una tarea pendiente sobre las generaciones de hacer esas transferencias de conocimiento también, de ir construyendo espacios con las nuevas generaciones, ¿cierto? Y traerlos un poco a esta cultura más cinéfila, ¿no? Oye, y en este desarrollo del concepto de La Fuga, como que quería que habláramos un poco de la línea editorial, que ya mostré tu libro, pero que nos cuenta un poco más a qué viene este interés de empezar a publicar también libros de distintas temáticas, algunas traducciones de algunos autores internacionales, pero ¿a qué responde esto? Y si nos cuenta un poco qué ha salido. Sí, bueno, yo creo que durante todo este tiempo la línea editorial de la revista se fue como especializando y encontrando un lugar, una manera de ciertos autores, ciertos temas, ciertas constantes que nos interesaban mucho, traducciones de autores contemporáneos, debates teóricos, cierto grupo de películas que nos interesaban un poco más que otras, ¿no? Y eso también con todo ese know-how, esa manera de trabajar, no, como que estábamos a un piso de que queríamos tener una colección de libros, que era un sueño, digamos, de todos. Digamos, tenemos que tener una colección de libros, tenemos que sacar libros, tenemos que hacer o revista en papel o libros, pero era la preocupación, libros. Y esto se empezó a dar con el encuentro con la editorial Metales Pesados, que nosotros le propusimos la idea y nos empezó a ir
más o menos bien con eso, como por suerte. Y bueno, combina un poco, yo creo que la colección, dos cosas, como tú dices, ¿cierto? Determinados autores de teoría del cine, historiadores, críticos de cine, tanto muchas veces, bueno, franceses, norteamericanos, argentinos también hemos publicado, ¿cierto? Algunas traducciones, este también es la última traducción de María Tortajada y François Alverá, y con ensayos de autores chilenos, de críticos y estudiosos chilenos, en este caso María Laura Latanzi, ¿cierto? O el libro de Roberto Doveri, ¿cierto? Que es Ficción Marica, con, digamos, estudios, ¿cierto?, sobre cine chileno, latinoamericano, ¿no? Ahí vamos combinando un poco estas dos. Yo creo que un punto de ventaja de Sudamérica y de esta micro escena es que tenemos mucha libertad para poder leer tradiciones muy diversas, ¿cachai? No tener que ser el scholar norteamericano ni ser la crítica francesa, no tenemos que ser eso, podemos leer esas cosas, tradiciones, mezclarlas con nuestros puntos de vista más latinoamericanos, más sudamericanos, proponer nuestros temas y que dialoguen esos temas, al menos en nuestra editorial, nuestra línea editorial, con esas otras agendas. Yo creo que es algo como el propósito un poco, ¿no? Y creo que eso, que es una feliz anomalía, a veces la pienso en ese sentido, ¿no? Creo que una colección que igual, modestia aparte, creo que igual lleva contenidos como muy buenos, como muy de vanguardia, que ni siquiera se están publicando en España, ¿cachai? O en Argentina necesariamente, ¿cachai? Sino que vamos como bien ahí, como, sí, o a la par, ¿cachai? Y porque hemos podido desarrollar ese trabajo con calma, con tiempo, planificadamente, se han podido hacer cosas como bien bonitas con la colección, ¿cachai? Claro, el libro yo lo he visto, cuando voy a Buenos Aires, los libros están en la librería, ya hay un interés, como genera un interés. Como claro, sin duda. Oye, yo voy a hacer una pregunta más incómoda, así como de la actualidad. No, pero vamos a caer en la actualidad, es que Marcelo. pasa mucho. Como yo también en un momento me dediqué a la crítica y tengo genero un sitio también asociado al cine chileno, como que también a veces está esa persona que dice que pero ¿para qué hacen críticas? O gente que se resista como a leer cualquier cosa de la película, asociándolo a este concepto muy maldito, diría yo, del spoiler. Pero ¿cómo se justifica para ti la existencia de una crítica cinematográfica? En un contexto como este de la inmediatez, como de que la gente, no sé, se guarda mucho la información de la película como para sorprenderse supuestamente, está todo asociado como ese efectismo, ¿no? Total, yo creo que claro, evidentemente la crítica es un tiempo posterior como de la deglución, podríamos decir, del algo así como construirte un gusto con conocimiento y con placer, ¿cierto? Y entender un poco, darle nombre a ese placer cinematográfico, o sea, tratar de que eso que te gustó, tratar de entender por qué te gustó, ya con esas preguntas, ¿cierto? Decir, bueno, de salir de la meta y empezar a decir, pero ¿por qué me gustó? ¿Qué fue lo que me interesó? ¿Cuáles son las constantes de esa búsqueda personal que yo estoy teniendo como cinéfilo? Yo creo que cada cinéfilo hace una trayectoria subjetiva, personal, única, ¿no? Como que conecta con las películas y las que le gustaron y las que no, de una manera súper única. Y la crítica tiene que ver mucho con eso a largo plazo, ¿no? Con la construcción, ¿cierto? del gusto, ¿no? Y ayudar a dar información y también a reflexionar y a pensar, ¿cierto? qué es lo que va constituyendo esa estructura de gusto en cada uno. Los críticos potentes son esos críticos que logran, ¿cierto?, transmitir esa pasión y esa información de una manera, ¿cierto?, que te conquista, que te seduce, ¿cierto?, para seguir viendo películas. Yo creo que sin duda no es para todos, ¿cachai? Evidentemente hay gente que quiere desarrollar eso y hay gente que no, y eso es totalmente legítimo. Nosotros somos medio friki en la fuga, porque les decía otra vez, ¿cierto? Porque aparte de ver películas y ver películas raras, nos gusta leer teoría y leer crítica y leer revistas y discutir con otros amigos sobre estas teorías desquiciadas, ¿cachai? Entonces, bueno, bien particular, o sea, te falta un tornillo, te pueden gustar las películas raras, ok, pero más encima te gusta leer textos largos, densos, bueno, algún problema. Entonces, bueno, pero creo que sí, que hay es un tipo de... Es un gusto adquirido, un gusto que hay adquirido, ¿cachai? Un gusto que hay que desarrollar y que puedes no querer desarrollarlo y está en tu legítimo derecho, pero es importante que esté asequible y para las personas que sí quieran tener acceso y sí quieren desarrollarlo, puedan hacerlo, ¿cachai? Puedan de algún modo tomarse... Y yo creo que eso es lo que nos motiva finalmente, ese encuentro azaroso, ¿cachai?, con los lectores finalmente, ¿no? Porque también es bonito eso, que la revista tiene su tiempo y de repente de la nada un cabro estudiante de literatura, sociología, ¿cachai?, primer año, ¿cachai?, qué sé yo, se fue cultivando con la revista y la tiene como referente y te dice, oye, qué bueno, y se va enganchando. Entonces
ese lector es nuestro target, ¿cachai? Ese como esa persona que de repente engancha con algo de lo que nosotros tenemos y que empieza a sostener una autoconstrucción propia. Perdón, me alargué un poquito. No, pero está súper bien. A mí me encanta cuando tengo que investigar sobre algunas películas, aplicar el googleo, y llego ahí a los comentarios de La Fuga, que definitivamente te ayudan a comprender mucho mejor o como ampliar la mirada de la película en cuestión. Y especialmente en estos tiempos de redes sociales, donde incluso los videos están hechos con un montaje demasiado, que todo tiene que ser rápido, ya, y subtítulos, Sí. subtítulos, que me marean a mí, tener subtítulos a cada segundo. Tener una revista que te lleve a sentarte, leer, reflexionar, es casi como contracultural. Claro. Ujú. No, y yo también quería sumar como que también es un buen archivo para el futuro también. Como archiva una percepción del momento ante una película de un momento, y eso es como revisitar lo que te pasó a ti, como que a veces quizás encuentras cosas que no estás muy de acuerdo hoy, pero era tu perspectiva histórica del Totalmente, momento, ¿no? totalmente. Que Sí, eso no, también es rico de mantener, y creo que en ese sentido el sitio actual hizo un trabajo de archivo increíble también, que se puede buscar muy fácilmente por época, por año. sí, por estilos, temas, Sí. enfoque. Sí, pues. Bueno, ahí nada, y solamente señalar que se me olvidó mencionar, no lo mencioné, en todo caso Cine Chile, como también un punto importante en este momento de Internet, cultura digital, ¿cierto? Cultura archivo que se va armando, ¿cierto? Hacia unos 15 años atrás, ¿no? Como más o menos que se empieza a armar. Ujú. Ujú. Sí. Oye, y para ir finalizando, tuvimos la celebración de los 20 años de La Fuga en nuestra sala, con la proyección del cortometraje Obrera saliendo de la fábrica, con una conversación después con José Luis Torres Leiva, pero también ustedes tuvieron otras actividades durante el año. ¿Cómo nos podrías contar un poquito sobre esa celebración? Sí, la verdad es que estuvo bien intenso el segundo semestre. Hicimos otras cosas. Te agradezco la pregunta. En FIC Valdivia tuvimos un panel de crítica de cine con Lucía Sala, Víctor Guimaraes, Héctor Yerzún. Lanzamos un fanzine en FIC Valdivia. La semana siguiente de eso en Santiago hicimos la presentación del libro de Albertina Carri en Santiago, en un evento bien bonito con Ivana Petic, Laura y Tiziana Paniza. Y el día siguiente tuvimos un panel muy bonito sobre crítica y programación con Mónica Delgado de Perú, Cristian Saldía de Concepción, con Garbiño Ortega de España, ¿no? Como discutir un poco las políticas de programación, y cerramos con una película de Alexandra Cuesta, su último largometraje, una cineasta ecuatoriana. Fue como una celebración bonita entre amigos. Decidimos también eso, ¿no? De que más que autocelebrarnos y decir, oye, que somos bacanes, era más bien encontrarle la excusa, ¿cierto?, para juntarnos con amigos, dialogar, conversar, ¿cierto?, y compartir un poco ese sentimiento cinéfilo, esa pasión, los frikis que les gusta el cine y la teoría. Ese gusto de compartir, discutir con amigos, ¿cierto? Y poder seguir, ¿no? mantener, un espacio ganado, de algún modo, un espacio para cierta cultura, contracultura, es un espacio ganado, un espacio, una estructura, ¿cachai? Y que haya gente que se sienta parte de eso, como Mónica de Perú, como otra gente, o los amigos que llegaron. Es bacán, pues, es como, vale, está este espacio, ¿cachai? Como que eso. Sí, porque 20 años, no sé, o sea, es un gran mérito, especialmente para este tipo de iniciativas que muchas veces son autogestionadas o que nacen desde el tiempo libre que dispone cada persona, el voluntarismo y el amor también por el cine. Sí, agrego solamente que es muy importante, si no me van a retar, que desde el 2016 también La Fuga es una corporación cultural que también ampara, ¿cierto?, la revista, los libros y las actividades que hacemos, seminarios muchas veces y otras cosas que damos también que nos interesan, ¿no? Mucha actividad. Oye, muchas cosas. Sí, yo creo muchas que cosas. Responde también a un ánimo generacional, quizás, ¿no? Como desde la realización, desde la crítica, o sea, pensaba en la Cineteca también va a cumplir 20 años, como un gran momento finalmente cinematográfico en Chile, ¿no? Como de revitalización. Absolutamente. Yo creo que hay un momento activo, y a pesar de la pandemia y a pesar de todo lo que hubo ahí, ¿cierto?, las crisis, o sea, en cines y todo, esta cultura, ¿cierto?, cinematográfica chilena con vida, digamos, ¿no? Como con espacios, cineclubes, cine, proyecciones, directores, ¿cierto?, nuevos, ¿cierto? En fin, un momento vital que evidentemente es destacadísimo, y ahí obviamente la Cineteca es fundamental, pues.
Oye, Iván, muchas gracias por venir a Efecto Cineteca. Costó, pero se pudo. Costó, pero Se logró, se logró. Lo logramos, Hay estamos muy un felices. backstory, pero Sí. Estamos felices de haberlo logrado. Pero será parte de los archivos secretos de la Cineteca. Y ahora yo tengo la duda de cómo la fuga digital va a pasar al archivo de Cineteca. Si se va a poder archivar esto digital. Ahí lo Es pensaremos un en algún desafío, momento. es un problema Podemos para Gran imprimir desafío. todas las entradas. Es un hacer gran desafío un ese. anillado. una Un gran anillada. desafío. Bueno, al menos tenemos los libros, hay Sí, que decirlo. libros, sí. Es verdad. Ujú. Un gran Iván desafío. nos ha ido pasando todos los libros, así que agradecemos también esa gestión. Ujú. Llamamos a todos los que hacen libros sobre cine en Siempre. Chile también a Por hacer el favor, mismo, por hacer el favor, mismo es gesto. muy importante. Oye, ¿tú anuncias que viene? Sí, yo la quiero Ya, anunciar sí. porque ha sido, mira, recapitulación del año y este ha sido un hitazo de nuestro año. Porque publicamos un extracto de un noticiario de Chile Films donde aparecía el mismísimo Tommy Rey en los inicios de la Sonora. Palacio. Y la gente, primero publicamos un pequeño frame y la gente empezó a exigir, queremos digitalizarlo, queremos verlo, y el laboratorio lo cumplió. Se la jugó. Se la jugó y digitalizaron este momento que es una interpretación de la canción Por el Camino Va. Así que la vamos a escuchar ahora en Efecto Cineteca. Óyeme. Eso. Venga. Óyeme. Eso. Por el camino va una carreta que va consigo un hombre y una tristeza. Sus ojos miran la lejana senda, su pensamiento está puesto en su prenda. Por el camino va una carreta, nunca la encontrará. Por el camino va, de carreta ya. Por el camino va, nunca la encontrará. Por el camino va, de carreta ya. Por el camino va, mira. Eso. Óyeme. Sigue, carretero. Su prenda se le fue por esos cerros y no supo jamás de su amor bueno. Por el camino va y no la encuentra. El carretero ya muere en la senda. Su prenda se le fue por esos cerros, nunca la encontrará. Por el camino va, viste carreta ya. Por el camino va, nunca la encontrará. Por el camino va, viste carreta ya. Por el camino va, mira. Hey. Hey. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. ¿Sabes por qué a finales de los años 60 se hizo tanto cine en Chile? Una de las razones fue el activismo de Hernán Correa, director y dirigente que como presidente de Diprocine, la Asociación de Productores y Directores de Cine, impulsó una ley para reducir los costos de producir películas. Esta normativa, conocida como Ley Correa o Ley del Cine, se convirtió en la base de lo que más tarde sería el nuevo cine chileno. Se estima que esta ley permitió la producción de más de 40 ficciones y 80 documentales, hasta su derogación en 1974. Correa no solo defendió al gremio, también hizo su propia gran obra, Un viaje a Santiago,
estrenada en 1956, influenciada por el neorrealismo italiano y muy aclamada por el público. En resumen, la trayectoria de Hernán Correa combinó la creación, la gestión y la lucha por mejores condiciones para el cine nacional. Hoy lo recordamos como uno de los grandes motores del desarrollo cinematográfico en Chile. Puedes ver Un viaje a Santiago en Cineteca Nacional. ¿Con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Estamos de vuelta en Efecto Cineteca después de escuchar esta cápsula muy educativa, formativa sobre un personaje que para mí es muy importante para la historia del cine chileno. Hernán Correa, como decía la cápsula, su gestión parlamentaria gremial fue fundamental para que surgiera el nuevo cine chileno. Sí, de hecho creo que siempre recordamos mucho a directores o productores, actrices, actores, que son las figuras que vemos en pantalla, pero para que esto suceda siempre hay un montón de gente detrás y especialmente gente trabajando en políticas públicas para que eso suceda. Oye, yo quería decir, como otra cosa importante de Hernán Correa, que se sabe muy poco, él era corresponsal extranjero en Chile, o sea, filmaba acontecimientos acá en Chile y lo mandaba a las agencias internacionales. Y una cosa que filmó él junto a sus hijos, que eran sus asistentes con los que trabajaba haciendo esos reportajes o esos registros audiovisuales, fue el mismo 11 de septiembre, en los alrededores de la Moneda. Y según testimonios de sus propios hijos, ellos lograron sacar esas imágenes del bombardeo de la Moneda en llamas y de todo lo que estaba pasando en sus alrededores a Uruguay rápidamente, y por eso el primer país supuestamente donde se vieron esas imágenes o la moneda en llamas del golpe del 11 de septiembre fue en Uruguay. Y fueron las imágenes que registró Hernán Correa junto a sus hijos. ¡Wow! Ahí otro datazo, sin Efecto Cineteca. Oye, como habíamos hablado al inicio del programa, ahora vamos a hacer una revisión de nuestros grandes hitos del año. Sí, sí. Oye, pero puedo partir porque le preguntamos a nuestro público. Yo te iba a decir, dale, ¿no? Empecemos con lo que dijo la gente. Porque preguntamos en nuestro chat de difusión de Instagram cuál había sido su función o su estreno favorito en la Cineteca este año. Si usted no se ha unido a nuestro canal de difusión, hágalo, porque ahí dejamos muchas veces los links directos para las películas, funciones y cosas así. Pasamos algunos datitos, algunos concursos, pasan cosas en el canal de difusión. Y preguntamos, y la gente respondió. Sí, y por ejemplo, Ecatán Freya puso el documental He de morir cantando, que no sé si recuerdas, pero tuvimos la avant-premiere en nuestra sala, donde la misma Mauricio Saavedra se tocó unos temas. Gran momento. Sí. Gran momento con la gente aplaudiendo y casi bailando. Sí, muy lindo. Morena Damata dice, no estoy leyendo, espera, voy a decir algo. Voy a leer los usuarios de internet, pero sin los guiones bajos y los símbolos, porque es que no se puede así. Pero Morena Damata dice No Otherland, material necesario para entender cómo se vive en Palestina. El documental ganador del Oscar, que lo tuvimos durante julio en nuestra sala, porque tenemos estrenos chilenos, pero también internacionales. Aquí, Denominación de Origen, que fue la película que la rompió este año. Aquí, La chica del ecrán dice Voto más fusil, que fue, yo creo que también una de las funciones más icónicas que tuvimos. Se repite No Otherland y Voto más fusil. María también dice En la cancha se ven los gallos, el docu de la banda Calambre, que fue parte de la programación de Inédit, que lo tuvimos hace poquito. Hace poco. Sí, porque en Inédit la gente se motivó cantando, saltando, ¿no? Y que ganó la competencia nacional. Increíble, ¿no? Aquí el Sabiosaurio nos responde A la sombra del sol, también, que fue parte de la programación del Día Chileno. Quiero decir que Estoy bajo muerto dijo, no fui a ninguna. Y yo digo, anda, son gratuitas. Estamos ahí destinados. También, por supuesto, que mencionan Fidox y Charlie-com, una persona que le tenemos estima en este programa, nos menciona Taxi para 3 en 35 milímetros con mini concierto de Joe Vasconcelos, más un Q&A que incluyó props y el guión original. Fue increíble. Eso sí, verdad. 4 corazones, añade en emojis. Muy bonito. Yo me emocioné esa función, me acuerdo, cuando cantó la canción del Cotito, que me encuentro que es un tema muy gigante. Oye, así. Eso es lo que menciona la gente de los grandes momentos que vivieron. Es un resumen, por si acaso.
Pero Oye, gracias por participar. y acá ustedes trabajaron en una lista. Y yo quería partir comentando la primera, que también es para mí un gran momento del año, que fue a inicios del año, en 16 de enero, que hicimos una función de Luces de la Muerte, partiendo como por las conmemoraciones de los 100 años de su estreno, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Santiago en la misma USACH. Y fue un momento muy lindo porque nunca había pasado. Bueno, yo era como, hablé al principio, era como el representante, por así decir, de la película en el lugar. Y mucha gente al final se me acercó a agradecerme, como si yo fuera el mismo Pedro Sierra. Pero fue muy lindo esa recepción, ese cariño, y también que siempre pasa con el USAR, que hay gente que nunca la ha visto y queda conmocionada con... lo hace un clásico total en ese sentido. Es que el USAR es otra cosa, y que celebraba su centenario este Claro. año, igual que Colo-Colo que celebraba su centenario. Tanto ¿Y sabes centenario. quién más celebraba su centenario este año? Una hermosa comuna de donde provengo, Pirque, que está Mira. celebrando su centenario esta semana. El de Colo Colo a lo mejor no lo comentemos mucho. No, salió bien. bueno, no sabemos ahí. El ¿Qué de será? Usar sí salió bien. Y bueno, yo quería comentar que en esa función me emocioné mucho porque una señora que no es chilena, inmigrante, me dijo, esto es lo mejor que he vivido acá en Chile. Oh, Esta experiencia que tuve. qué lindo. Entonces sí, muy, muy emocionante. Sí. Oye, ¿qué otro hito tú recuerdas? Nos saltamos a marzo, porque todos sabemos que en febrero no pasa nada. Saltamos a marzo porque esto representa el gran cambio para nuestra institución, y es que nos pasamos al CERPAT, al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Un cambio institucional que era muy esperado, no solo por las y los trabajadores de la Cineteca, sino también porque hay una ley que estaba ahí esperando Sí. ser cumplida con todo, y que tú trabajaste mucho también por eso. Sí, yo antes tenía el pelo negro y Sí. ahora tengo el pelo blanco. ¿Sabes Bueno, qué? Yo puedo confirmar eso, puedo confirmar, pero no se habla de los cuerpos ajenos. Bueno, pero sí, pues un cambio trascendental, muy esperado, y que reconoce finalmente a la memoria visual del país como en una institución patrimonial, nacional, y que yo creo que asegura su permanencia y su proyección en el tiempo, que creo que es lo mejor de este traspaso, y también como el reconocimiento también a los trabajadores de Cineteca. Yo creo que también es muy importante eso. Sí, igual había gente que nos preguntaba cuánto cambiábamos, y en realidad no es como que todavía haya una sede nueva. No, nuestro archivo sigue estando en Ñuñoa, los laboratorios, la gente sigue trabajando ahí, y la sala de cine, cosa que generalmente nos preguntan, sigue estando en el nivel -2 del Centro Cultural La Moneda. Pero justamente esta transformación abre las posibilidades justamente de soñar en un nuevo Sí. espacio donde esté todo junto y que sea como, no sé, la Cineteca Nacional de México, que es nuestro gran Ay, pero es que referente. todos queremos ser Sí. así, todos queremos la Cineteca Nacional de México. Tanto así que una vez una famosa cuenta de un noticiario, no voy a mencionar cuál, estaba dando panoramas en Chile en el verano, y habló de nuestro festival en verano y puso fotos de la Cineteca Nacional de Mira. México. Mira, nos gustaría, ¿sabes? Esa fue gente que Sí. nunca ha ido a la Cineteca No, esperando nunca. encontrarse con eso. Sí, Y no... no. Pero nuestra sala yo encuentro que es excelente. Sí, sí. Excelente. Oye, y otro gran hito es que empezamos a hacer efecto Cineteca. Sí. El 21 de mayo. Mira, que para que Nos lanzamos. saltamos el abordaje. Sí, no, o de sea, Radio UNIAC. la contienda es desigual y lo logramos, ¿cachai? Llevamos 31 capítulos ya, y eso no solo habla muy bien de nuestro equipo, de Fernanda, del equipo de Radio UNIAC también que nos apoya, Sí. sino también de que nos permitieron encontrar otra forma de hacer difusión patrimonial. Quizás como lo mismo que hablábamos de que a veces la gente no es tan buena para leer en internet, pero a veces es buena para escuchar. Y estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena recepción. Ujú. Y eso nos motiva a seguir en Sí. este camino radial. Sí, y hemos tenido muy buenas invitadas y invitados. Sí. Hemos aprendido nosotros también. En Hemos Efecto aprendido un Cineteca. montón, sí. Sí. Hay que verse cómo fue ese primer capítulo, quizás más acartonado. Ay, no sé, No no, sé qué cómo habrá vergüenza. sido. No sé. Podríamos intentar sacar un reel y compararnos. Oye, me voy a saltar otro hito importante que Ujú. fue en junio, que fue el homenaje a Alicia Vega, porque nombramos una de nuestras salas con su nombre, Sala Alicia Vega, y que también es un año importante para la figura de Alicia, porque conmemoramos los 40 años ya del inicio de sus talleres de cine para niños, Ujú. que hizo en poblaciones de todo Chile,
Y bueno, en ese mismo contexto, en diciembre, o sea, en noviembre, volvimos a homenajearla con una copia nueva en 4K de Ese niño esperando un tren, que es la película de Ignacio Agüero que registró, creo que el tercer taller. Ujú. Y con la presencia de Alicia Vega dando palabras, que siempre es bueno escucharla, Sí. y la gente que está en sala siempre se emociona mucho escuchando las sabias palabras de Alicia Vega. Oye, ¿qué otro evento? Yo creo que otro evento importante en septiembre que hicimos una función de hallazgos de película de la CUT, que Ujú. creo que más allá como del evento puntual, muestra como nuestra intención permanente de descubrir, ¿no? Descubrir nuevas cosas, sacar a la luz cosas del cine chileno olvidadas o que se pensaban perdidas. Ujú. Y ese es nuestro rol permanente, central, en nuestro rol de difundir y proteger el patrimonio audiovisual. Y en ese día, el 9 de septiembre, dimos 3 cortos que se pensaban perdidos. O sea, había gente que pensaba que eso se había eliminado, destruido. Películas del año 71 y 72 aproximadamente, Ujú. que es una productora que armó la Central Única de Trabajadores, una productora de cine, y que registró algunos eventos asociados a obreros, donde incluso actúa obrero. Son películas que ahora pueden ver online también. Sí, de hecho tuvimos una muy buena recepción también de estos materiales en redes sociales, muchos comentarios, algunos positivos, otros cuestionando, pero en el fondo hay que entender que en nuestra búsqueda patrimonial no necesariamente está ligada a la contingencia, Es que parte de, sino ¿no? que estábamos, se encuentran, y por qué no compartirlos, digámoslo. Es Oye, que- y volvamos un poco, un mes atrás, se te olvidó algo. A ver qué. Una cosa llamada jornadas de cine. Jornadas de Jornadas de cine, en cine. agosto, sí. Sí. Que fue nuestro pequeño encuentro donde hablamos sobre investigación de cine, donde se reunieron algunos académicos, se compartieron lo que está pasando en las investigaciones actuales, así que fue una instancia para ahí promover el conocimiento, y tuvimos una función especial también Sí, en este es contexto. verdad. Muy Sí. importante. Sí. Que fue Voto más Fusil. Excelente. Otro rescate de Cineteca. Sí, y que tuvo como esta larga trayectoria que en el fondo desde Chile a Alemania, donde se resguardó, Alemania para Chile. Para Chile. Para Chile. Y tuvimos una función muy bonita porque tuvimos ahí un cineforo con Silvio Cayosi, que fue el director de fotografía, Sí, si no me equivoco. director de fotografía. Sí, y Patricia Guzmán, una de las actrices Protagónico. protagónicas, Sí. que siempre se ve tan hermosa en cámara, increíble. Y ese día decía, oye, no estoy tan arreglado hoy día. Y le decía, Sí, pero pero se ve divina. por favor. Sí, se contaron ahí unos datazos entre medio, unos buenos Sí, tips. fue un gran gran jornada. cineforo. Y mucha gente que se quedó a la conversación, Y digamos. después nos pidieron mucho tiempo. Ujú. Costó encontrar una fecha porque tenemos la agenda muy copada, pero de dar de nuevo la película le hemos dado, y siempre con muy buena recepción, y ahora Ujú. está online también. Está online y también se ha presentado en otros festivales, en otras instancias, en regiones. Porque, insisto, Cineteca puede que no tenga su sede regional aún, pero estamos trabajando con distintas organizaciones para llevar el cine a esos espacios. Oye, yo también quería comentar a partir de algo que tú dijiste, como que hay gente que a veces como habla mal o le molesta algunas cosas que uno puede exhibir o publicar, porque no está de acuerdo con la línea de ese material, Ujú. pero nuestro rol no es como... Una cineteca no discrimina en ese sentido. Ujú. Nosotros ponemos a disposición del público lo que el cine chileno ha producido en todos sus contextos. Nadie Ujú. puede decir que no hemos enfocado en un contexto principalmente. Tenemos películas desde 1902 hasta la actualidad que preservamos, que difundimos, que exhibimos, y forma parte de la democracia, de la variedad, de la amplitud de un archivo cinematográfico, y creo que eso está muy demostrado en nuestro Ujú. trabajo. De hecho, solo me recuerda algo que pasó en redes sociales hace poco, que publicamos un extracto de un archivo que tenemos que se llama Jardín Zoológico Nacional, donde mostramos a la elefanta fresia, y mucha gente reaccionó mencionando que esto era maltrato animal y todas esas cosas, pero también otras personas reaccionaron escribiendo, oye, esto es un material de 1951, todavía no existían los derechos de los niños, ¿cachai? Como hay que mirar los registros que tenemos con perspectiva. En su contexto. En sí. su contexto, pero también qué valioso tener
saber que esto sucedía o que esto existía, y siento que eso es una parte muy importante del archivo, más allá de cómo nos sintamos nosotros en el presente, Sí. Moralmente o políticamente o no sé. Pero qué valioso además saber que eso existe, que podemos Ujú. verlo. ¿Sí? Imagínate que no podamos verlo. Y hay muchas películas que se perdieron con el tiempo por, Sí, por es que falta de dijiste eso conservación. y pensé como en la agonía de Arauco. Así no. ¿Cachai? Entonces, claro, como deberíamos estar felices de que esas cosas se puedan ver, discutir, reflexionar al respecto, Ujú. no de negarlas. Ujú. Y quizás como la reflexión para mí siempre es como veamos las películas primero y después Sí. conversemos, no se queden con el reel que publicamos en Instagram. La gracia de ese reel es que usted se vaya y disfrute, vea, converse sobre lo que está disponible en Cineteca Nacional Online. Pero por favor no se queden solo con eso. Por favor, por favor, por favor. Oye, de hecho, para dar cuenta de Ujú. nuestra, como de la variedad, Sí. quizá ideológica de nuestros contenidos, después vamos a hablar de Hollywood Así, que de Jorge Delano Coque, que era alguien que se jactaba de su anticomunismo, que tiene una película, el periodo mudo, que yo lamento mucho que se haya perdido, donde encarnaba a un comunista que ponía bombas. ¿cachai? No, Sí. ¿en serio? Hay fotos de él así como del personaje con fotos de Lenin atrás y como así, muere el capitalismo. Así como No, muy- de verdad. Ya. Sí, bueno, Guau, la pero, voladita. pero es alguien fundamental en la historia del cine chileno y también de otro ámbito como de la ilustración. Creo que nos pasaba lo mismo cuando hablábamos en un momento sobre Andrés Martorell también. Sí, también hubo comentarios al respecto. Así como- Sí, como acerca de las participaciones políticas que tuvo con distintas obras. Pero yo agradezco esas discusiones. Sí, De todas pero formas. hay que estar abierto a discutir y Claro, no y no a necesariamente tener la razón. Sí, Eso es también, lo que he sí. reflexionado este año. Yo como que lo que me molesta es cuando se niega, ¿no? Cuando Ujú. se niega así como, ¿para qué muestran esto? ¿Por qué existe esto? Eso es lo que yo... Existe, parte sí. de la historia. Uy, y a propósito que estamos en nuestro rant de reclamos, debo decir que este año tuvimos muchos estrenos chilenos en nuestra sala, excelentes películas, pero a mí me molesta mucho cuando hace poco tuvimos el estreno hablamos de Calle, y alguien en una de las publicaciones comentó así como, y una película sobre el cumerío. Creo que era algo así, o sobre los flaites. Y yo decía, a ver, se enojan si una película es sobre la dictadura, se enojan si una película es sobre las poblaciones, se enojan si la película es una comedia mala, se enojan por todo. Dije, ya, basta, la cosa aquí parece que es reclamar. Sí. Nuevamente yo digo, veamos películas y después conversamos sobre ellas. Ay. Oye, y bueno, para cerrar, yo quería comentar la gran labor de nuestro programa Escuela al Cine, que Sí. lleva el cine chileno a los colegios de todas las regiones del país, que suman más de 600 cineclubes escolares que se han ido formando y ahora se van a sumar más todavía porque se acaba de cerrar ya el proceso de ingreso de nuevos profesores. Y este año marcamos un récord de más de 10.000 niñas, niños y adolescentes que asistieron a funciones coordinadas por la Escuela del Cine. Aplauso. Que se vinculan y se vinculan desprejuiciadamente, no como otros, a estos contenidos. Digámoslo así. Y aparte que muchas veces nos preguntan, ¿pueden llevar estas películas a los colegios? Bueno, el programa Escuela del Cine está haciendo eso, y no es solo llevar la película, sino encargarse de mediar, conversar y abrir la discusión en torno al cine. Creo que tenemos que ir cerrando. Sí, vamos segmento. cerrando. Es que nos inspiramos, perdón, Fernanda. Sí, y ahora vamos con un corte musical con Macha y el bloque depresivo, con La nave del olvido, no sé por qué, pero es bueno, un temón. Es un temón. Y de ahí vamos con la cápsula anunciada de Hollywood, es así. En efecto, Cineteca. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más.
Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo 1000 noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. ¿Con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Charles Chaplin y los hermanos Marx en una película chilena. Estos imitadores son parte de Hollywood es así, la 10ª película del prolífico director Jorge Coque Delano. Siguiendo con el sello de la época, la película es una sátira sobre los estudios norteamericanos. Una joven de los Andes gana un concurso para probar suerte en Hollywood, pero poco a poco sus sueños se van truncando. Hollywood es así, está hablada al inglés y al español. Para cambiar de idioma, entra al cuadro el duende traductor, un pequeño geniecillo que mueve una palanca y convierte el inglés al español y viceversa. Una película extraña, realizada con ingenio. Así definió la revista Ercilla a esta curiosa pieza del cine chileno. Puedes verla en cinetecanacional.cl. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de regreso cerrando lo que es este capítulo de Efecto Cineteca. Nos quedan pocos minutos, Marcelo. Pocos minutos, sí. Como recomendar ver Hollywood es así, es una rareza del cine chileno que está online. Y bueno, llegamos al fin de año. Sí, pum. Ya no puedo creerlo. Ya es diciembre, Navidad, Año Nuevo. Volveremos a encontrar el otro año en Efecto Cineteca y ahora tú tienes como algunas cosas que todavía nos quedan en cartelera. Sí, ya pueden ir y disfrutar sus días libres de Navidad y el fin de semana. Van a ver los clásicos navideños, Mi Pobre Angelito y El Extraño Mundo de Jack con doblaje latino. Y también, ¿qué más tenemos disponible? Qué Bello es Vivir. Y me falta una de clásicos navideños. No me acuerdo. Ahí la gente se puede meter bueno, pero en cinetecanacional.cl. lo pueden revisar en cinetecanacional.cl. Las entradas son gratuitas. Una persona me comentó, ¿puedo ir con mi hija, mi hijo? Sí, pueden ir. Siempre es responsabilidad, eso sí, de los adultos presentes, sí. Estar con sus hijes. Y eso, disfrutemos estos clásicos que uno vio en la tele, los veía en la mañana en pijama, esta vez en pantalla grande y con sonido así, surround. ¿Ah? Sí. Y bueno, nos encontraremos
vemos el otro año. Y podemos decir, nos vemos el próximo año. Sí, empezamos la temporada. Y vamos a tener cosas muy increíbles el otro año. Vamos a hacer nuestro año de 20 años de Cineteca y partir a lo grande. El verdadero se vienen cositas. Sí. Así que nos escuchamos el próximo año. Síganos en YouTube, en Spotify y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos. Muchas gracias por este año radial. Nos vemos. Esto fue Efecto Cineteca. Nos encontramos el próximo miércoles aquí, donde el cine se escucha. Puedes revivir este capítulo en YouTube, Spotify y radiouniac.cl.